Voy a comenzar por narrar lo que pasó el día de hoy, que es tremendamente sintomático de lo que está ocurriendo en México. Y lo que hoy ocurrió, hoy Viernes Santo, abril 10 del 2020, es algo que puede considerarse una profunda irreverencia y desde luego enmarcada dentro del ámbito de un feroz paganismo, dentro de un marco de un supuesto cristianismo que en realidad no lo es y que está a cargo del mal llamado presidente de la República, Manuel Andrés López Obrador. Ese es el verdadero orden de su nombre, no Andrés Manuel, Manuel Andrés. Y bueno, pues comenzaré por mencionar, yo sí, con toda lealtad, al Papa como católico, unas palabras de Francisco acerca de esto que dice: el populismo oprime a los pobres y explota la fe, declaró no hace mucho el Papa Francisco contra la corriente neosocialista que usa a Cristo como propaganda política de la teología de la liberación. Agregó sobre el populismo, dice el Papa, construye un culto en torno a su portavoz. En este caso, evidentemente, el Papa se refiere a Malo. Los populistas, sigue diciendo, son hombres y mujeres que piensan solo en sí mismos y no en los demás, que dejan abandonados a la miseria o a la muerte a los demás, sobre todo cuando estos no están adheridos de una manera explícita y sumisa a sus deseos. El Papa afirma, nuestro mandamiento principal es el amor. A veces aparecen teorías que hablan de Dios en términos abstractos e ideológicos, y no, los santos son los verdaderos protagonistas del cristianismo, hombres y mujeres que han entendido lo que significa creer en un Dios que es Padre y Redentor. Y además, Francisco añadió, los populistas alimentan el culto acerca de ellos mismos, y en ese sentido, la historia, por ejemplo, de Napoleón, pues es emblemática. Es la historia de un hombre que se coronó a sí mismo, y ahora tenemos en México la tragedia de un hombre que aniquila cualquier oposición organizada para prácticamente operar como un emperador omnímodo, que incluso al mismo Napoleón le está diciendo, quítate, que ahí te voy. Esto se da en el marco de una serie de acciones populistas emprendidas por un criminal dictador, asesino y narcotraficante, sí, en Venezuela, pero también en México. Allá Nicolás Maduro, acá Manuel Andrés, fieles seguidores y ejecutores del Foro de Sao Paulo, en donde, pues aprovechando ambos, pero sobre todo el Pejelopostli, aprovechando las celebraciones de Semana Santa, ¿sí?, se presenta ante el pueblo mexicano como si fuera católico, pero en realidad profesa un odio de clases marxista. Y como lo vimos hace unos pocos días, al propio Pejelopostli citar a Simón Bolívar, bueno, pues aclaro que Simón Bolívar es uno de los más grandes anticatólicos, masón, y aunque todavía no nacía Marx ni sus teorías se habían sido lanzadas, prácticamente ya era un masón comunista, el propio Simón Bolívar. Por su parte, en México, pues, el masón comunista y protestante anticatólico Manuel Andrés blasfemó. ¿Cuándo blasfemó? Aparte de hoy, bueno, pues hace unos días, cuando dijo el Sagrado Corazón, el detente del Sagrado Corazón de Jesús, junto con un trébol de 4 hojas y un billete de $2 con el símbolo masónico Illuminati, nos protegen del coronavirus. Y en México no va a pasar nada. Bueno, pues obviamente sabemos que todas esas acciones son supersticiosas, muy supersticiosas, tremendamente demostrativas de lo que es el pensamiento mágico, pero lo más grave que está sucediendo en México, queridos mexicanos, es lo que voy a aclarar a continuación. Fíjense muy bien en esto. Hoy
el pejelopóstli distorsiona las palabras de Cristo y las palabras del Papa para justificar, ya entramos de lleno a lo que pasa en México, para justificar la destrucción de miles de empresas medianas, pequeñas, micro, de manera ebionista. El ebionismo es una secta herética que propone, así lisa y llanamente, que los pobres son santos por ser pobres. No importa cuál sea el origen de su pobreza, incluso sus propios vicios, como el de la gran mayoría, por poner un ejemplo extranjero, de los homeless de Nueva York, Phoenix, Chicago, Los Ángeles o cualquier otra ciudad norteamericana. Son pobres, son santos, no importa el origen de su pobreza. El pejelopóstli afirma que Cristo vino al mundo y murió, ojo, esta es la herejía, y esto es lo que explica la catástrofe que se viene en México. Murió por la salvación de los pobres y estableció una guerra contra los ricos y poderosos de su época, y por eso lo persiguieron, lo vigilaron y hasta lo crucificaron. Cuando la Biblia y la doctrina católica, y yo lo aclaro, dice que Cristo, claramente lo dice, no vino al mundo a morir por los pobres. Por supuesto que no. Vino y murió en la cruz por amor y por la paz y resucitó por la salvación de todos los hombres, sin importar raza, cultura, religión o posición social. López Obrador y los teólogos de la liberación, pues sobre todo hoy Viernes Santo, cometen la blasfemia, la afrenta al cristianismo, al catolicismo y a la nación mexicana, que todavía, aunque sea de nombre, es mayoría católica, con frases fragmentarias y pensamientos descontextualizados, como lo hacen todas las sectas, para azuzar el odio de clases que va contra el amor al prójimo predicado por Cristo y sus apóstoles. López supone que el mero hecho de que haya magno empresarios, grandes empresarios, medianos empresarios y pymes, pequeñas y medianas empresas, eso los hace explotadores. Y en su proyecto de venezolanización, en su proyecto de aterrizaje de la ideología y de los proyectos del Foro de Sao Paulo, que le urge por lo visto aterrizar, voy a poner un ejemplo de lo que quiere el peje. Se acerca un ciudadano cualquiera a un apiario donde hay abejas. Y resulta que como no es un ciudadano entrenado para manejar abejas, pues no tiene cuidados, ni lleva un traje de protección, ni nada por el estilo, y las abejas le pican. Sin embargo, en 1, 2, 3, 10 ocasiones, logra probar la exquisita miel de las abejas. Le encantan las abejas, pero dice, qué malditas abejas que cada vez que me acerco a probar su miel me pican. Ah, ya sé, tengo la solución. Para que no haya abejas que me piquen, voy a acabar con las abejas. Y sí, entonces se compra en alguna tlapalería o en alguna tienda de autoservicio un matabichos poderoso, capaz de matar cucarachas, abejas y cualquier otra alimaña, o abejitas, por supuesto, y rocía el apiario con el DDT o el como se llame. Ya las abejas no le pueden picar porque ya están muertas. Ya acabó, léase la analogía, con la corrupción. Ya no hay abejas que le piquen, que lo molesten. Pero como el apiario está intacto, pues empieza a comer la miel. Y reparte, llama a sus amigos, agarra su celular, manda correos electrónicos, dice, ya acabamos con la corrupción de las malditas abejas picadoras, de esas que acumulaban y acumulaban y acumulaban miel, y vamos a acabarnos la miel. Bueno, pues se acaban la miel y llega un momento en que ni él ni sus amigotes a los que invitó pueden ya consumir más miel. ¿Por qué? Pues porque ya mataron a las abejas.
Entonces, ¿quién se va a morir suponiendo que la única comida disponible fuese la miel del apiario? Pues todos los comensales, comenzando por el que comenzó a matar a las abejas. Pues eso es exactamente lo mismo que está haciendo hoy Pejelopostli en México. Está matando a las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, las grandes, pienso en Bimbo, por poner una ejemplar en muchísimos sentidos, y otras parecidas, aunque menos, van a ser capaces probablemente de sobrevivir a la crisis, tanto por el capital acumulado, tanto por su mano de obra. Ya dijo Bimbo, se van a ir los obreros un mes a sus casas de vacaciones, con goce de sueldo, esperando que en el mes pase la época más difícil de la pandemia china, de la peste china. Y bueno, y suponiendo que no, Bimbo tendrá, y otras empresas de ese tamaño, de esa importancia, tendrán manera de sobrevivir. Muy probablemente. Ajá. Pero, ¿qué va a pasar con las medianas y las pequeñas y las micro, que son más del 80% de la planta productiva de México? Pues se van a quedar sin miel y sin jícara. Se van a quedar sin miel, sin apiario y sin abejas, por supuesto. Volviendo al punto, hoy en el marco del Viernes Santo, ¿qué creen que hizo este sátrapa? El dictador protestante López Obrador volvió a violar la laicidad del Estado mexicano. Bueno, eso a mí no me preocupa, pero bueno, no tendría por qué meterse en los asuntos que le competen a la Iglesia y a la conciencia de los fieles católicos. Esa no es la principal violación. La principal violación no va por el lado legal o constitucional, no. Va por el lado de lo que dijo. Es un día, cito sus palabras textualmente, es un día especial de guardar para los cristianos, católicos y de otras denominaciones, porque hoy fue la muerte, el sacrificio de Jesucristo, que luchó por la justicia, luchó por los pobres y por eso lo sacrificaron los poderosos de entonces. Dijo el dictador protestante marxista y ligado al narcotráfico en el más alto mando popular, Manuel Andrés López Obrador. Y esto no es una calumnia, es una certidumbre física. Me consta que el señor López Obrador desde hace décadas recibe dinero del narcotráfico y de sus cuatotes venezolanos, que por cierto espero que en las próximas horas la Armada norteamericana logre exterminar a Maduro o cuando menos ponerlo prisionero en la más rigurosa cárcel de seguridad en encarcelamiento perpetuo. Volviendo al punto, las palabras del Papa Francisco se aplican perfectamente a Pejelopostli, un populista que oprime a los pobres y explota la fe. En efecto, Pejelopostli ama tanto a los pobres que los multiplica. Va a acabar con el apiario y con los comensales de la miel al acabar con las abejas, con las obreras. ¿De dónde quiere que haya dinero para repartir a los 22 millones de pobres a los cuales, en efecto, hoy los está surtiendo de bonos por no hacer nada? Porque son una punta de vagos, son los ninis principalmente, y los ancianos de mi edad, ¿sí?, o mucho más jóvenes, que nada más por el hecho de cumplir 60 años ya se sienten con el derecho. Yo tengo 77 y no pienso retirarme ni a los 100, si es que Dios me da vida. Y espero seguir siendo productivo y no necesitar de ninguna migaja del narcosistema, como no la necesité ni de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, ni de ningún presidente de todos los que haya habido desde que yo soy niño o desde que yo nací. Mi familia tampoco. Un populista que oprime a los pobres y explota la fe. Es lo que Francisco y yo opinamos sobre esta malhadada, terriblemente herética, cismática e irreverente intrusión del Pejelopostli en la fe del pueblo mexicano. La declaración de López Obrador es pues una blasfemia que está totalmente cargada de falsedades y contradicciones contra la sana doctrina católica y contra la Sagrada Biblia. Cristo nunca llamó a una guerra. Cristo nunca se entrometió en los asuntos de gobierno.
Cristo nunca consideró que los pobres eran santos por el mero hecho de ser pobres. O sea, Cristo no fue un hedionista. Además, insisto, hoy no murió Cristo por los pobres, sino por los pecados de todos, incluidos los de López Obrador y los de toda su runfla, de toda su caterva o pandilla de asesinos como Bartlett, rateros, como el Baester, y gente impresentable, porque en todo su gabinete ya renunciaron los 2 o 3 únicos que eran presentables, dignos y decentes, y hoy quedan una pura horda de criminales. Con sus acciones y declaraciones cargadas de odio, el Pejeloposti arremete contra Dios, insulta a Cristo por la forma como se expresa, revelan en el peje una profunda soberbia, como si él creyera que no comete pecados, y pareciera, como en otras ocasiones, que desde su visión herética y distorsionada, lo único que quiere es ponerse a la par o incluso por encima de Jesucristo. Sin duda, esta es una ofensa más del pueblo, es una ofensa más de Pejeloposti, de López Obrador contra el pueblo de México, y por supuesto en este programa me estoy encargando de que no pase inadvertida. Bien, pues entonces a mí me gustaría mucho ver aquí entre los participantes que alguien quisiera hacer alguna pregunta. Estoy listo para contestarla. Pero por el momento no veo más preguntas. Así que a ver, Jorgito, Santiago Manrique, Michael Peñaflor, Guillermo de Alba, mi buena amiga Amelia, el buen amigo Raúl Varela Curiel, Guillermo de Alba, pues por favor háganme alguna pregunta y si no me la hacen, pues me sigo, que material de sobra, verdaderamente estoy lleno de él, así que o contesto preguntas o me sigo con algún otro tema relacionado con mi visión de lo que está sucediendo en México. Ustedes tienen el balón. A ver, los escucho. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues entonces ahí les va. Continúo con algo más que tengo que decir sobre la situación del México actual. Hay un buen amigo que se llama Mario Gallardo Mendiolea, que me manda un artículo grabado. Yo voy a tomarme la licencia de repetir algunas de sus palabras porque son extremadamente valiosas. Bueno, pues lo que buenamente, inteligentemente me dice mi buen amigo Mario Gallardo Mendiolea es que hoy tenemos un proyecto de instalación del régimen comunista, del régimen luciferino del peje de Manuel Andrés López Obrador, y es un deber cristiano para un simple cristiano pecador estándar como yo, que he querido quiero informar a todos mis oyentes, a todos los que estén conectados, se conecten más tarde o más tarde vean esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo. Digo que México se encamina a pasos agigantados a crear un sistema comunista. Y no me molesta solamente porque sea un régimen comunista, sino porque el partido Morena, y cualquiera puede comprobar jurídicamente lo que voy a decir. El partido Morena, ojo, mexicanos, por favor, tómenlo en cuenta. Yo no soy panista, aunque admito algunos de sus principios. Yo no soy priista, aunque uno que otro priista es honesto, rara avis. Mucho menos soy perredista, mucho menos soy morenista, soy totalmente apartidista, porque soy un patriota mexicano. Y aunque se vea muy feo, se oiga muy feo lo que voy a decir, los partidos políticos le parten la madre a la patria. Entonces, como el Pejeloposti está pública y jurídicamente, y esto es en lo que quiero que se fijen con mucha atención,
como está profundamente adherido al Foro de Sao Paulo, pues se lanza a hacer una declaración verdaderamente apocalíptica, la cual consiste en haber dicho: el coronavirus nos cayó como anillo al dedo. Pues sí, precisamente porque nos da la oportunidad de acabar con la corrupción e instalar los ideales de la 4T, de la cuarta supuestamente transformación. Claro, yo comento, así el coronavirus les da la oportunidad de exterminar a la mediana y la pequeña y la microempresa. ¿Para qué? Para que el Estado benefactor, para que el leviatán absolutista nos someta a todos los mexicanos al racionamiento de la comida, del agua, de la electricidad, de los servicios básicos, de la vivienda, de los movimientos, de los traslados, de la gasolina, como en Venezuela. Cuanto bien material y espiritual pueda repartir el leviatán llamado comunismo, va a pasar a ser manos, va a pasar a ser manejado por las garras, no por las manos, del Pejelopostli y su partido Morena. La verdad es que el gobierno de López Obrador es un gobierno que tiene una agenda específica, y esa agenda específica es el Foro de Sao Paulo. Tiene un sinnúmero de acciones, cualquiera de ustedes lo puede ver, y lo que quiere ante todo es acabar con la clase empresarial de México, que según el Foro de Sao Paulo, al cual él y su partido están oficial y públicamente adheridos, tiene una tercera fase que consiste en la aniquilación de la clase trabajadora a partir de la aniquilación de las medianas, pequeñas y microempresas. Habrá una tercera parte en la que Morena ya viene trabajando, como un partido totalmente antirreligioso, del cual no se puede decir que sea un partido. No, queridos amigos, en realidad es una secta, es verdaderamente una secta. Manuel Andrés López Obrador tiene bajo su poder un conglomerado de sectas masónicas, de las más satánicas del país, y por eso a mí no me sorprende ver que la Secretaría de Gobernación esté en poder de una tal Olgada Diablocheslova, o la Secretaría de Relaciones Exteriores en una líder abortista a escala nacional. No es de sorprender que todos sean pro-gay, pro-aborto, pro-eutanasia, pro-legalización de las drogas. Hay que estar perfectamente enterados, amigos mexicanos, que en este momento yo tengo la obligación, y todos los patriotas mexicanos tenemos la obligación de concientizar a la ciudadanía del brutal riesgo que estamos corriendo. Insisto, ahorita en estos párrafos que estoy leyendo y comentando, no hablo en términos políticos, hablo en términos existenciales, en términos religiosos, en términos de nuestro ADN nacional, porque este mal gobierno, este terriblemente diabólico gobierno, lo único que tiene como finalidad es darle cabal terminación, o cuando menos cabal seguimiento, a un pacto que ocurrió desde 1928 con la fundación del PRI. En aquella época, PNR, bajo el mando de Plutarco Elías Calles, masón, alias el Turco. Bueno, pues en esa noche de noviembre, fines de noviembre de 1928, 28 a 30 de noviembre, se formularon 7 pactos, uno de los cuales fue justamente el que hoy quiere culminar Pejelopostli, Gran Tlatoani, feroz masón perseguidor de la iglesia, pero que para garantizar la adhesión de los chairos analfabestias se presenta como cristiano y se atreve a citar palabras de Cristo completamente deformadas, descontextualizadas y sacadas de todo significado verdaderamente cristiano. La finalidad, pues, del pacto de los generales en 1928 y ahora prolongado desde 1928 hasta Peña Nieto y culminado hoy
es la intención de Pejelopostli, es solamente 3 palabras: descristianizar a México. ¿Cómo es posible que una persona que tiene un cargo dentro de la iglesia no tenga una formación fundamental? ¿Cómo es posible que una persona, bueno, pues la tienen, se supone, pero cómo es posible que alguien que conduce una nación de casi 130 millones de habitantes nos conduzca justamente en sentido contrario de lo que la población quisiera si fuera una población ilustrada? Porque déjenme decirles que hubo otro pacto que explica el por qué Pejelopostli, a pesar de haber perdido desde 70 o más puntos hasta menos de 45 puntos de aprobación, según la escala de ese contador de mitos, que es el señor Mitofsky. Pero bueno, hasta él tiene que reconocer que el PG ha perdido una enorme cantidad de puntos, particularmente en los últimos días, por su terriblemente desafortunado manejo de la peste china. Bueno, pues mi crítica va, en estos momentos, dirigida a los jefes de la Grey Católica, que no les han abierto los ojos a la multitud de ciegos creados desde 1928 en otro de los pactos que fue, aparte de vamos a descristianizar a la nación, fue vamos a dejar al pueblo mexicano sumido en la más absoluta ignorancia. Y bueno, no es que México, el mexicano no sepa historia, que no la sabe, geografía, civismo, matemáticas, física, química, la saben unos cuantos cerebritos brillantes que andan por ahí, incluso en universidades extranjeras. Pero la masa del pueblo mexicano está profundamente depauperada intelectualmente, culturalmente, y este fue un proyecto de dominación de nación creado en 1928 con la fundación del PRI. Así que para aquellos que me digan mugroso, maldito y miserable y cerdo prianista, les digo que si tú, chairo y analfabestia, odias al PRI, yo también. Como institución, puede ser que con mucho trabajo tire a la basura el odio que siento por los personajes, por los seres humanos, masones traidores a la patria, que dieron origen a esta tragedia. Puede ser que incluso en mis ratos de más dominio de mí mismo y de mayor lucidez, le pida a mi santa patrona, la Virgen de Guadalupe, que lo salve. Sí, aunque con muchas dificultades. Pero esta ignorancia, o mejor dicho, esta brutal terquedad, necedad, contumacia de la adhesión al error de infinidad de personas en México, solo se explica porque nos están llevando a donde la masonería nos quiere llevar. Y no digo masonería mexicana, digo masonería internacional, comandada por el Club Bilderberg desde el más alto nivel popular, comandada, y lo digo hoy Viernes Santo, por el Supremo Gran Sanedrín Sionista, que fueron los mismos, son los mismos que hace 2020, menos 33 años, condenaron a Cristo a la peor de las afrentas, en la peor de las muertes, la muerte de cruz. Así que el grande problema de México no son los partidos políticos, ni siquiera lo es la existencia de un Morena o de un político mentiroso y corrupto como lo es el PG. Quiero explicar cuál es mi visión del México actual a todos mis buenos oyentes. ¿Sí? Quiero explicar que el principal problema de México es la falta de evangelización. La falta, a ver, si le preguntamos al INEGI hoy, ¿cuántos mexicanos son católicos según ellos? Católicos dice el que es mexicano. Llega el encuestador del INEGI, ¿cuál es la religión de la familia? Y puede ser que la esposa diga católica y que el marido diga evangélico, pero finalmente más del 80% de la población se dice católica y un 10 o 12% cristiana. Y un 10 o 12% pues atea, agnóstica o creyente de alguna otra creencia por ahí, de algún otro lugar de la tierra. Pero esto en realidad no es cierto.
No hay en el México actual, como ya no lo había en el México de cuando yo era niño, acerca del cual un cardenal que vino a México a casa de papá, cuando yo tenía 9 años, y mi padre le preguntó, ¿qué opina usted del México católico? El cardenal europeo contestó, México es un país de bautizados, ni duda cabe, ex cristianos y neopaganos. Y estamos hablando del año de 1942. ¿Es México realmente un país católico? Habría que hacernos esta pregunta. No, no somos un país católico. Hay una piedad populachera, me queda muy claro. Hay una especie de piedad falsa, sincrética, populachera, populista, me queda claro que sí. Es un país de tradición católica, pero no de convicciones y de prácticas católicas, porque no somos un país que estemos formados debidamente en nuestra fe. Por primera vez en este foro, lo he dicho en otros, pero lo digo por primera vez en este y en público, evidentemente México es un país, como lo dijo el cardenal, creo que Vincenti, mi memoria me falla porque esto lo escuché cuando yo tenía 9 años, evidentemente México no es un país católico, México no es un país cristiano, para empezar porque puso en la presidencia a un abortista, a un partidario de la cultura de la muerte, puso en la presidencia a un analfabeta que no sabe leer, ni escribir, ni hablar. Puso en la presidencia a un oligofrénico que no sabe pensar. Y puso en la presidencia a un dócil instrumento para ejecutar los proyectos transnacionales, comunistas y masónicos del Foro de Sao Paulo. O sea, si un católico estuviera debidamente formado, nunca hubiera votado por Morena, porque simplemente en la Declaración de Principios de Morena existe redactada toda la filosofía atea y gnóstica que ellos promueven, además de que entiende muy bien que estamos hablando del aterrizaje de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, al cual están adheridas más de 100 organizaciones latinoamericanas y que se comprometen a llevar la agenda abortista, anti-iglesia, anticristianismo, anticatolicismo, de la manera más clara de lo que nos podemos imaginar. O sea, dicho con todas sus letras, queridos mexicanos, hay que estar enterados, porque si no estamos enterados, muy pronto estaremos todos enterrados. Y si no es por el coronavirus, sí por las consecuencias de la brutal consecuencia que se nos avecina, porque el dueño del apiario o el visitante del apiario quiere acabar con las abejas para que no le piquen y así acabar con la corrupción para que finalmente no haya nada que repartir excepto lo que el Estado quiera repartir a quienes quiera repartir. Mexicanos, no podemos eludir nuestra responsabilidad. El catolicismo, el catecismo de la Iglesia nos lo marca así. Tenemos que participar en política. Bueno, hoy no menos de 10 pejechairos me dijeron que cómo me atrevo en mis páginas de YouTube, de Facebook, etcétera, a mezclar política con religión. No, yo no las mezclo. Desde el momento en que Caín mató a Adán, política y religión están intrínsecamente ligadas. Desde el momento en que Caín mató a Abel, están política y religión intrínsecamente ligadas. Es imposible separar la fe de la religión de la fe. Como también es imposible afirmar que si es verdad en religión, sea falsedad en ciencia, o si es verdad en ciencia, sea verdad en religión. Si es verdad en religión, es verdad en ciencia. Y si el asunto es religioso, al mismo tiempo es político. Y si el asunto es político, al mismo tiempo es religioso. Y eso no implica que las autoridades en ambos casos tengan que estar una sujeta a la otra. Ni el Estado sujeto a la Iglesia, ni la Iglesia sujeta al Estado, como acontece en México. Porque hoy todos los jerarcas mexicanos, excepto uno que otro valiente como el de Cuernavaca, están calladitos porque ellos creen que hay que hacer la paz y no hay que hacer olas
y hay que apoyar al régimen masónico, antifamilia, antivida, anti-México, encabezado aparentemente por Manuel Andrés López Obrador. Nos corresponde pues a nosotros en el ejercicio del gobierno, porque finalmente nosotros somos los que mandamos, somos los mandantes. El peje es nada más un mandatario. Hay que decirle al católico, escúchame católico, que te crees católico, escúchame católico, que te crees guadalupano. Tú pusiste en la silla presidencial a quien elige la autoridad del gobierno, pues escogiste a los enemigos de Dios, escogiste a los enemigos de tu madre, la Virgen de Guadalupe, escogiste por tu ignorancia pactada desde 1928 a quien deja morir a niños por falta de tratamiento, a quien están endeudando al país de una manera salvaje, a quien quiere acabar con todas las reservas para crear una política totalmente antievangélica, porque quiere acabar con todas las fuentes de producción que podrían sacar a los pobres de su pobreza mediante el trabajo honesto. El que trabaja no come, dice San Pablo en el Evangelio. Este gobierno ha entregado en lo que va de su mandato, año y medio, más de 50 millones de becas. Y claro, hay gente que como focas lo aplauden. En estas condiciones en las que se encuentra nuestra juventud, los ninis, se les regala dinero en las condiciones actuales para crear aplaudidores irracionales que lo único que quieren es recibir su maicito, como la gallina de Stalin, que come de su mano aunque esté a medio morir y medio desplumada, porque así fue el ejemplo que dio Stalin de cómo se tiene que tratar a un pueblo para que el pueblo coma de su mano, como a una gallina semidesplumada. Bueno, pues hoy la corrupción es peor que antes, peor que con Peña. La violencia es peor que antes, peor que con Calderón y con Peña juntos. Pero además, lo más importante, que lo que más nos debería de preocupar hoy, mexicanos, es que este presidentucho, este gran Tlatuani, se burla abiertamente de nuestra fe, de nuestra religión, como masón practicante. Y el que no me crea, que busque en internet la declaración del presidente de las logias masónicas latinoamericanas, Manuel Jiménez. ¿Qué dice Manuel Jiménez sobre el rango de altísimo nivel de Manuel Andrés López Obrador? Los masones no arriesgan la reputación así nada más. Y él ha salido a decir públicamente que Pejelopostli, después de haber tomado la presidencia de México, recibió la espada que ellos entregan a los más altos rangos masónicos. Manuel Andrés pertenece al Rito Nacional Mexicano, que es probablemente una de las logias de las ramas masónicas más antiguas, y por cierto, donde hay menos grados. Pero, ojo, se adora al demonio desde el 3er grado. Si alguien no sabe esto, si alguien cree que me pagan por denunciar al peje, qué pobre cerebro tiene. Qué nula capacidad de pensamiento tienes, mexicano, si piensas que a mí me pagan por decir esto. Yo me arriesgo por decirlo, eso sí, y me vale una pura y 2 con sal. Si alguien, pues, opera como el peje, aparte de su oligofrenia comprobada, aparte de su esquizofrenia y paranoia comprobadas, aparte de su dislalia y disarquia comprobadas, que todos los días los que lo ven en las mañaneras se la chutan, seguramente son masoquistas, no quiero incurrir en la omisión culpable de decirles, mexicanos, si ustedes se consideran guadalupanos, si ustedes se consideran católicos, no pueden conservar en el poder, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Presidencia de la República, al partido Morena y a sus representantes, porque son esencialmente, lo voy a decir con todas sus letras, enemigos declarados de Dios, de Cristo y de su iglesia, que hoy Cristo murió por nosotros, todos los pecadores de este planeta. Cristo murió por todos, no por los pobres nada más. Así que, resumiendo, la agenda del peje, que es un proceso de venezolanización para convertirnos en Venezuela del Norte, es la misma agenda de todos los países de izquierda
que están adheridos al pacto de Sao Paulo y que odian a la iglesia y que no reconocen a Cristo, nuestro Señor, como el Redentor. Solamente reconocen los principios de Marx, de esta escuela bolivariana de Venezuela y Castro en Cuba, que es exactamente lo mismo que se quiere aplicar en México. No sé si alguien de los que me están escuchando haya tenido la oportunidad, yo sí, de viajar a Cuba o Venezuela en los últimos años. Y en eso quieren convertir en nuestro país, en donde no hay nada porque nadie fabrica nada, y en donde para comprar un mendrugo de pan hay que llenar una carretilla de billetes, a tal grado que en las atarjeas y en las avenidas de Caracas o de cualquier otra ciudad venezolana hay toneladas de billetes tirados porque ya no sirven para nada, en un país donde la inflación alcanza el 1,000,000 o más %. La iglesia no comparte esta información, por eso yo la comparto. A nosotros los católicos no nos toca solamente orar. Porque también eso me dicen mis críticos. Juan Bosco, cállate y dedícate a orar por quienes nos persiguen. No, señor, no basta orar por quienes nos persiguen. Tienes, católica, la obligación de formarte bien en tu fe, porque si no estás formado como cristiano, no has entendido tu misión ni tu responsabilidad como laico. Y si no la entiendes, entonces a nosotros los católicos conscientes nos toca reconocer, anunciar el error, denunciar el error, y no por odio como otros me acusan. Ay, Juan Bosco, cuánto odio destilas en tus palabras. No, señores, yo no peleo por odio, peleo por amor a los que vienen detrás de mí, refiriéndome a mis 9 hijos, a mis 22 nietos y a los cientos de miles de alcances que tengo en mis redes sociales. Hay muchos católicos de buena fe que desconocen quiénes son las personas que nos están gobernando. No solamente hay que orar por ellos, lo repito, es un deber cristiano, pero sobre todo nuestro deber es alertar a la gente para sacar a este gobierno masónico, luciferino, comunista, antes a tiempo de que vaya pervirtiendo todavía más las modificaciones legales de nuestra vida normal, cotidiana, para poder legalmente instalar el comunismo en México. Nunca hemos visto en toda la historia de la humanidad, yo creo, o bueno, cuando menos en la historia de México, un gobierno que haga cosas tan aberrantes desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética cristiana, como este gobierno. ¿Lo van a seguir permitiendo? Pues porque esto no solamente es una moda, es un proyecto, porque ellos no creen en Dios. Ellos son enemigos de la iglesia. Y además utilizan al católico ignorante como tú, Peje Chairo, para lograr sus fines políticos. Yo, bueno, si alguien se siente ofendido, ofrezco una disculpa porque mi afán no es ofender, mi afán es denunciar. Estoy obligado a hablar, estoy obligado a participar y estoy además obligado al recordar las grandes palabras de aquel maravilloso obispo católico Fulton Sheen que decía: hay que aceptar y defender la verdad, venga de donde venga, y denunciar el error y atacarlo, venga de donde venga. Y San Pablo decía: hay que proclamar la verdad, opportune et importune. Y Santa Catalina de Siena decía: si no proclamamos la verdad, las piedras del campo la gritarán. Entonces, por eso es que te comparto, mexicano, estos contenidos, y lamento muchísimo que haya personas que crean que nada más así hay que encerrarnos en casa, en una capsulita, en un capelo, a orar y pedir por la conversión de quienes nos persiguen. Sí hay que hacerlo, pero ante todo hay que denunciarlos y hay que combatirlos. Y que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, yo quedo a sus órdenes. No sé si haya tiempo, organizadores de la página, para que conteste alguna pregunta, haga algún otro comentario, o si en el minuto 45 demos por terminada la sesión. Tú dime, Alberto, con qué continuamos o si ya aquí terminamos. Espero tus instrucciones.